Veamos un ejemplo de codificación de tiempo-espacio, vale decir, veamos un ejemplo que utiliza esta estructura de transmisión a través de un canal MIMO para obtener algún beneficio. Y tal vez ahí el ejemplo más clásico que se puede dar es el de los códigos o del código de Alamuti. ¿De qué se trata la codificación de Alamuti? Supongamos que tenemos un símbolo S1 y un símbolo S2. Aquí realmente de lo que estamos conversando es de símbolos en el sentido tradicional. Pensemos, por ejemplo, en QPSK. Entonces aquí tenemos estos símbolos. Y pensemos que son alimentados a un precodificador. Y esto es lo que vamos a llamar el precodificador de Alamuti. Entonces son alimentados a este precodificador. Y el precodificador produce dos símbolos transmitidos. Vale decir, tenemos aquí una transmisión X1 check, y tenemos una transmisión X2 check. Y consideremos que hay un receptor, una sola rama de recepción, que por supuesto, como siempre, recibe esta señal bajo ruido térmico, y que esa recepción se alimenta a un bloque que vamos a llamar el decodificador de Alamuti. El decodificador de Alamuti. Y en la salida del decodificador se observan dos símbolos. Vamos a llamar R11 check al primero y R12 check al segundo. Y vamos a considerar que hay un canal MISO, Multiple Input Single Output, vale decir un canal de dos entradas y una salida, que tiene un coeficiente de canal H11 check entre la primera antena y el receptor, y un canal H12 check entre la segunda antena y el transmisor. Ahora, la transmisión X1 y X2 vamos a definirla como sigue. El precodificador de Alamuti produce una matriz de transmisión que contiene S1 check y S2 check en el primer instante de transmisión, vale decir, en el primer instante de transmisión alimenta directo los símbolos a la salida, y en el segundo instante de transmisión transmite menos S2 check conjugado y S1 check conjugado. Entonces, la transmisión del código de Alamuti, en estricto rigor,
no es un vector x1, x2, sino que es directamente una matriz que contiene como x1 y x2 primero los dos símbolos y luego como x1 y x2 los dos símbolos traspuestos, vale decir, este de aquí sale por acá, pero con un signo negativo y una conjugación, y este de aquí sale por acá, pero con una conjugación. Esta matriz X tiene la estructura que discutimos, así que concretamente eso significa que acá tenemos el primer tiempo de símbolo y por supuesto aquí tenemos el segundo tiempo de símbolo y hay una restricción importante. Y esa restricción importante es una restricción de potencia transmitida. Concretamente, vamos a asumir que la potencia, supuesto, paréntesis, restricción, la potencia de transmisión debe ser E símbolo por cada tiempo de símbolo. Esto es, en otras palabras, que el valor esperado de S1 check al cuadrado, su energía, debe ser igual al valor esperado de S2 check y eso debe ser igual a E símbolo medios. ¿Por qué? Porque para que en cada tiempo de símbolo la energía total, completa, irradiada sea E símbolo, significa que cada uno de estos en promedio debe tener E símbolo medios y de esa forma se transmite E símbolo y E símbolo en los dos tiempos de símbolo. Un último aspecto de nomenclatura. Vamos a definir que la señal en este punto acá es un vector y1, 1, check, y1, 2, check. Vale decir que esta transmisión que pasa por este canal MIMO se genera acá una superposición y esa superposición contaminada por ruido genera este y1, 1, check y por eso mismo es que vamos a asumir de que este ruido de acá es en el primer instante es n11 check, en el segundo instante es n12 check y ambos distribuyen normal complejo de media 0 y varianza n0 como siempre es el supuesto de estas muestras de ruido en el espacio de señales equivalente de banda base. Y por supuesto de igual forma tenemos acá la segunda transmisión que pasó por el canal MIMO contaminada por ruido genera esta segunda señal. Entonces, modelemos esta señal, este vector de señal recibido formalmente. Entonces, el vector de señal recibida es y11 check, y12 check es igual a, veamos, es un canal MIMO, que es un canal de un receptor y dos transmisores, así que es de 1 por 2, es el canal compuesto por H11 check, H11
1, 2, check, multiplicado por la matriz transmitida, que es S1, check, S2, check, menos S2, check asterisco, y S1, check asterisco, más, por supuesto, el vector de ruido que es N11, check, N12, check. Si ejecutamos, si desarrollamos este producto, vamos a encontrar que Y11, check, es igual a H11 por S1 más H12 por S2 más ruido N11 y Y12 check es igual a H12 S1 asterisco con signo negativo, perdón, con signo positivo, menos, ahora sí el signo negativo, H11 check S2 check asterisco más el término de ruido N12 check. Entonces aquí ahora vamos a formar un vector. Formar el vector columna dado por Y11 check, Y21 check, asterisco. ¿Sí? Es decir, que el receptor recibe este vector, espera a que hayan sido transmitidos hayan ocurrido los dos tiempos de símbolo, espera a que se hayan recibido las dos señales y construye este modelo y a partir de ese modelo toma el primero, lo pone aquí, toma el segundo, lo pone acá, conjugado. Y sobre este vector de aquí opera el decodificador de Alamuti, vale decir que construido acá en la entrada se reordena este vector y se aplica el decodificador de Alamuti. Entonces el decodificador de Alamuti tiene la siguiente forma. Es una matriz H que vamos a poner el subíndice A para indicar que es el que corresponde a Alamuti y es igual a H11 asterisco, H12 check, H12 check asterisco y menos H11 check. Es decir, el decodificador de Alamuti está construido a partir de los coeficientes de canal, ¿sí? Entonces, en la transmisión, la precodificación construye esta matriz de tiempo-espacio X en una forma completamente mecánica establecida por este modelo. Y el decodificador recibe estas señales, las reestructura de la forma presentada por este vector y después aplica una matriz de decodificación construida a partir de los coeficientes de canal. Entonces, la señal recibida o el vector de símbolos a la salida del decodificador viene dado por el vector que habíamos llamado
R11, R12, R11, R12, y es igual a la matriz H sub A multiplicada por el vector Y11, Y12 conjugado. Entonces, desarrollando este producto, tenemos por este lado acá, copio y pego directamente la matriz de decodificación y vuelvo atrás a este modelo de señal que voy a también copiar y pegar en este lugar de acá y lo vamos a armar como un vector y multiplicamos entonces uno por el otro. Ahora, uno aquí puede realizar siempre, ¿no es cierto?, este producto por este producto de fila por columna, fila por columna. Hay un par de términos que se van. Es álgebra matricial completamente tradicional, es una línea de desarrollo, y entonces obtenemos que esto es igual a H11 check al cuadrado más H12 check al cuadrado multiplicado por el vector S1 check, S2 check por el vector transmitido, más una componente de ruido que es un vector que tiene H11 asterisco N11 más H12 por N12 asterisco y abajo tiene H12 asterisco por N11 más menos H11 N12 asterisco. Como digo, es un desarrollo completamente directo. Y lo primero que llama la atención es que acá tenemos que los símbolos en este punto acá son completamente separables. Es decir, que los símbolos son separables. Es decir, la forma de preparar la transmisión, la forma de reordenar la señal recibida, la forma de aplicar una matriz de decodificación basada en los coeficientes de canal, produce una señal recibida que tiene un R11 y un R12, que voy a, para claridad, copiar y pegar acá. Produce un vector recibido que tiene una forma donde el elemento de arriba, la fila de arriba, corresponde a un ponderador basado en los coeficientes de canal por el primer símbolo más un término de ruido, y en el segundo elemento un ponderador por el segundo símbolo más un elemento de ruido. Y esto lo podemos escribir una vez más simplemente como un vector. Entonces tenemos el elemento de canal
aquí, multiplicado por el símbolo 1. Y después tenemos el mismo elemento de canal multiplicado por el segundo símbolo. Y tenemos un elemento de ruido que podemos definir como wcheck 11 y un elemento de ruido wcheck 12 que se define aquí arriba. Esto lo podemos definir como el vector w11, w12, simplemente para abreviar un poquito la notación. Y esto acá es entonces un vector que tiene 2 dimensiones. Y sobre este vector vamos a analizar su razón señal ruido y vamos a encontrar un resultado muy interesante. Y esto es lo que vamos a hacer en la cápsula que sigue. Así que en forma muy resumida lo que hemos planteado, sin mayor justificación, es una cierta forma de precodificar una transmisión de tiempo-espacio y una cierta forma de decodificarla y producir un vector de 2 observaciones que queremos analizar enseguida.